Bienvenidas y bienvenidos una semana más a M de la Cruz. Soy Adán Montañés, ilustrador digital, y esta semana, después de retomar, de estar de vacaciones, de poder recobrar energías, recuperar un poquito pues también ese ritmo de trabajo, bastante trabajo acumulado por eventos que vienen, hoy os traigo pues un diseño que, bueno, pues se acaba de estrenar la película de Deadpool con Lobezno. Ya teníamos a la versión de Lobezno, pero sobre todo de las películas antiguas a color en el canal, en uno de los vídeos también casi iniciales del canal, y pues en esta ocasión vamos a tener una ilustración realista en blanco y negro en esta ocasión, pero de Deadpool. Y bueno, pues espero que os guste. Iremos también viendo algunos shorts en la semana o en las semanas próximas. Como os digo, estoy preparando bastante material de cara a unos eventos que tengo, sobre todo en septiembre, donde también pues iremos viendo novedades tanto para el canal como para los diseños que están por llegar. Sin más, os dejo pues el vídeo comentado. Cualquier tipo de duda o de consulta, como siempre, podéis dejarla en comentarios. Cualquier tipo de diseño que os gustaría ver o que queréis ver en el canal, también la podéis dejar en comentarios. Y bueno, cualquier también tipo de pedido, tenéis el correo electrónico, el de design@amdelacruz.com, justo en la descripción de este vídeo. Sin más, nos veríamos en el siguiente. Chao. Bueno, vamos a empezar la ilustración de hoy de Deadpool con, pues empezamos a manchar con un pincel sin ningún tipo de difuminación. Empezamos a manchar en diferentes escalas de grises. Vamos a hacer este diseño en escala de grises, nada de color. Y empezamos con un pincel en punta después de manchar la zona donde vamos a dibujarlo. Y empezamos a darle detalles, la forma de la careta, la forma donde irían pues las manos, el cuello, las costuras, básicamente con un pincel en punta con poquito tamaño. En esta ocasión pues en el pincel que utilizaba era de presión, es decir, cuanto más fuerza hago, más ancho se hace lo que sería la línea. Y una vez tenemos pues esa parte más o menos definida de dónde irían las costuras, dónde estaría situada las formas de la cara, las manos con forma de corazón, las espadas, el traje, etcétera, empezamos a crear con puntitos, el pincel de puntitos que utilizo para para los poros, por así decirlo, de la piel de los personajes más realistas, o a veces los detalles que creo en la ropa de los animes con ese pincel con puntitos, me ayuda a crear pues ya no solamente, como su nombre indica, puntitos, sino la sensación de que hay muchos colores mezclados. Por ejemplo, en estos grises, al tener un desvanecimiento en este tipo de pincel, me crea pues la sensación de que utilizo grises más fuertes, grises más flojos, o incluso pues casi apenas perceptibles. Eso me ayuda a moverme con facilidad. Ahí vemos que he pasado de crear puntito uno a uno a empezar a utilizar este pincel con puntitos, y es mucho más fluido, mucho más rápido de ir creando pues todo lo que sería la máscara, etcétera. Para poder darle ese efecto de, como digo, de claridad o de oscuridad, simplemente retocamos la forma del desvanecer que tenemos en ese tipo de pincel que vayamos a utilizar, da igual que sea de punto, da igual que sea plano, y eso nos va a ayudar a crear una forma de relieve que, bueno, nos va a ayudar a que cobre mayor realismo. Pero después tendremos que empezar a retocar pues las partes más oscuras, tenemos que ir pasándole o el mismo pincel para que cobre fuerza, o simplemente ir retocando de forma individual todos esos puntos o esas zonas que queramos resaltar. Bueno, como es una ilustración realista, tenemos que interpretar la forma de la luz de una manera también realista. Es decir, si esa zona de la cara, esa parte izquierda de la cara en pantalla, pues sería la parte derecha, tenemos justo debajo de la nariz, debajo de esa parte del ojo más oscuro, pues intentaremos utilizar puntos más pegados, más juntos, dejando menos espacio del color base gris que hemos utilizado para lo que sería la zona de la careta y de la armadura, lo que en el traje sería de color rojo, y empezamos
a eso, pues utilizar puntitos o manchas mucho más juntas para que oscurezcan. También podemos utilizar una capa con el método de fusión multiplicar para acentuar mucho más esa oscuridad y esos trazos, pero tenemos que tener cuidado de no apretarlos demasiado para que no queden tan artificiales. Para toda esa parte de los guantes, como hemos visto, pues vamos también haciendo puntitos. Aquí he utilizado otro tipo de pincel que sería el pincel en línea, es decir, trazo normal, pero lo he modificado para que tenga separación entre los puntos. Esta vez ya no utilizo desvanecimiento, utilizo separación, que es lo que me permite, según estamos viendo la creación de los guantes en el vídeo, pues al ir pasando el trazo de las líneas, en vez de hacerme una línea completamente recta y junta, me crea una línea de puntos en la dirección en la que yo esté haciendo ese trazo. Esto me ayuda a crear pues dinamismo rápido en estructuras que son pues como una armadura, como una tela o como diferentes tipos de detalles que van alineados, que son, por así decirlo, simétricos entre sí, pues me ayuda a crearlo con mayor facilidad. Después, ya para ir cobrando realismo en lo que son las ilustraciones en blanco y negro, aconsejo, como os decía anteriormente, o utilizar una máscara de recorte en una capa superior con el método de fusión multiplicar e ir repasando esas partes oscuras que queremos resaltar y vamos jugando con la opacidad del propio pincel en esa máscara para que no sea tan oscuro. O también podemos ir jugando con una capa superior, ir simplemente con un color gris más oscuro o casi tirando a negro y retocando individualmente esa zona. Las dos son factibles, solamente que en una pues se acentúa mucho más ese trazo. Si por ejemplo tenemos un gris, no va a pintar ese gris con esa tonalidad que hemos escogido, sino siempre lo va a multiplicar un poquito más oscuro. Y de la otra manera tenemos que ir a ojo, pues más o menos encontrando el equilibrio de colores que oscurezcan y que no queden artificiales. Para las luces podemos utilizar el mismo método a la inversa, es decir, en una capa superior con máscara de recorte de esa zona que hemos dibujado y empezar con grises tirando más a blancos, un poquito más claros, o simplemente con un método de fusión. Yo sobre todo suelo utilizar en este tipo de luces en las máscaras el método de fusión de sobreexponer, pero podéis probar algún otro que, bueno, que os guste más, una superposición, un aclarar, etcétera. Vale, ya tenemos claramente a Deadpool en pantalla, el fondo algo sencillo, los detalles de la espada, lo mismo, ha sido el mismo pincel que he utilizado para la careta, pero de una forma mucho más reducida, colocándola en todo lo que sería pues las espadas, todo lo que sería esos detalles donde está pues bueno, pues la sujeción de la propia espada, ¿vale? Una de las características que tenemos que destacar de este tipo de ilustraciones, como pasaba con lo de Halloween, ¿vale? Con el vídeo anterior que os coloqué la semana pasada, es el tema de los puntos de luz. Es decir, ya no solamente es aclarar ciertas zonas, oscurecer ciertas otras, sino iremos ahora viendo que hay detalles, sobre todo por ejemplo en la careta, en la parte de los doblez de la zona de los ojos, las cuencas de los ojos, por así decirlo, esa zona más negra de la careta, tenemos pequeñas rayas de luz, de puntos de luz, que resaltan mucho más esas curvaturas o esas zonas más rectas, al igual que la parte de la protuberancia de la nariz, de la barbilla, o la zona de donde iría la boca, o los laterales de la cara. Eso va a acentuar esa profundidad del dibujo y va también a darle mayor realismo si no lo sobrecargamos demasiado. Es decir, si no empezamos a darle puntos de luz en cualquier lugar, que parece que se aplana, porque la luz le llegaría a todos los lugares de la misma manera. Tenemos que intentar entender cómo funcionaría la luz en cualquier tipo de material, en este caso pues en una persona, en una máscara, en una cara, que la parte más superficial, la parte más adelantada, por decirlo, respecto del fondo del dibujo hacia nosotros, es donde la luz más va a resaltar, sobre todo si hay una luz un poquito más frontal, en este caso está alineada más hacia la zona derecha del personaje, la izquierda en la pantalla, pero toda esa parte más superficial tenemos que acentuarla con pequeños detalles más claros. Eso va a ayudar, como os digo, a crear un relieve.
a crear una forma pues más tridimensional y separar y liberar un poco el personaje del fondo. No ocurre lo mismo con los dibujos de anime, que habéis visto también, tanto que os traigo yo como otros ilustradores, que son mucho más planos. Le podemos dar profundidad con sombras y luces, pero siempre son un poquito más planos porque no tienen tantos detalles de luz como estamos viendo en estos realistas. Aquí tenemos que interpretarlo mejor e ir con mucha más paciencia. Con el resto del traje igual. Aquí estamos dando simplemente ya la parte final de los detalles, como os digo, ir mejorando las luces, ir mejorando las sombras de diferentes partes de la máscara, de la armadura, de la mano, incluso la forma metalizada de los guantes, de la parte superior donde están los nudillos, pues también tenemos que entender que eso va a brillar porque tiene otro tipo de material y tenemos que acentuar mucho más. Tenemos también, si os dais cuenta, toda la sombra que marcaría la mano. La mano está haciendo la forma del corazón y ya no solamente en el propio guante por dentro tenemos las sombras, tenemos partes más oscuras de esas anillas que componen el guante, el material del guante, sino en la propia armadura, en la propia coraza, incluso en la tira que tenemos lateral, también tiene sus sombras. Tenemos que interpretar esos puntos de una forma que, bueno, cobre sentido. Y este sería el resultado final, de una forma un poquito más rápida. Bueno, ha sido un proceso rápido para que veáis pues cómo he realizado este personaje, aprovechando también el estreno de la película. Espero que os guste. Cualquier tipo de duda sobre alguno de estos pasos que os he comentado o esa alteración de pinceles que también os he comentado, dejadla en comentarios si queréis ponerlo en práctica y nos sale, o si tenéis algún tipo de idea incluso que podáis aportar y me gustaría también probarlas, pues bienvenidos son. Sin más, nos veríamos en el siguiente vídeo y espero que, bueno, pues sigamos creciendo todos juntos. Muchísimas gracias y hasta pronto. Chao.